Esto pasó hace un par de semanas. Tenía 30 años y, tras la muerte de mi madre, decidí regresar a la casa donde pasé mi infancia. Era una construcción de ladrillo de los años 70. Al llegar, el jardín estaba más descuidado de lo que recordaba. Las ventanas estaban llenas de polvo, como si el tiempo se hubiera detenido. Nunca he dejado de pensar en ello. La primera noche fue extraña. Después de desempacar algunas cosas, decidí que era hora de dormir. Me tumbé en la cama, pero no podía dejar de escuchar susurros. Eran suaves y casi imperceptibles, como si alguien intentara hablarme desde el sótano. Me preguntaba si era mi mente jugando trucos. Tal vez los nervios estaban afectándome. Pero la curiosidad me llevó a levantarme y bajar las escaleras. El aire se sentía frío. Mi corazón latía un poco más rápido. Cuando llegué al sótano, descubrí que mis viejos juguetes estaban esparcidos por el suelo. La luz era tenue, y las sombras parecían vivir propias. Miré a mi alrededor y encontré una nota arrugada en el suelo. Tenía una frase que me heló la sangre: no olvides lo que pasó. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La inquietud se apoderó de mí, pero no podía darme la vuelta ahora. Tenía que averiguar más. A medida que pasaban las noches, los susurros se intensificaron. Eran acompañados de risas lejanas que resonaban en mi mente. A veces creía ver manchas en las paredes que nunca había notado. Eran figuras vagas que parecían moverse en el rabillo de mi ojo. La sensación de ser observada creció. Mi corazón se aceleraba y sentía un frío indescriptible. No estaba segura si era mi psique o algo más. Un día, hablé con algunos vecinos del pueblo. Sus rostros se ensombrecieron cuando mencioné la casa. Me contaron historias de tragedias pasadas y secretos oscuros. Algunos inquilinos se habían ido en medio de la noche. Eso no ayudaba a calmar mi mente, pero había una parte de mí que necesitaba saber más. Una noche, entre el silencio, escuché claramente una risa infantil. Me congelé. ¿Era real? Miré a mi alrededor, el sótano estaba a mis pies, apenas iluminado por una luz tenue. El miedo se adueñó de mí, y mis piernas temblaron. Entonces, algo captó mi atención en una esquina de la habitación. Al acercarme, vi una figura pequeña, como un niño. De repente, desapareció. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que todo se oscurecía a mi alrededor. Respiré hondo y volví a mirar. Ya no había nadie. Pero, ¿había estado ahí realmente? No lo sabía. La línea entre mi mente y lo que podría ser real se difuminaba. Tenía que desentrañar este misterio. ¿Qué había ocurrido realmente en mi casa? Y lo más importante, ¿qué secretos guardaban esas voces? Capítulo 2. Esa mañana, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas cubiertas de polvo. Me senté en la cama, todavía temblando por la experiencia de la noche anterior. No podía sacudirme la sensación de que no estaba sola. Decidí que tenía que volver al sótano. Tal vez allí encontraría algo que explicara los susurros y risas. Sabía que era arriesgado, pero cada día que pasaba, la inquietud crecía. Bajé las escaleras de nuevo, el sonido de mis pies resonando en la madera. La puerta del sótano estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar. Una vez dentro, todo parecía igual, pero había una sensación más intensa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Miré a mi alrededor, intentando recordar cada rincón. Fue entonces cuando noté un viejo baúl en una esquina. Nunca lo había visto antes. Estaba cubierto de telarañas y polvo, como si no le hubieran prestado atención en años. El corazón me latía con fuerza al acercarme. Al abrirlo, encontré antiguos álbumes de fotos. Las imágenes estaban desvanecidas, pero algunas mostraban a niños jugando en el jardín, riendo y felices. En cada foto, había una sensación de alegría que me resultaba familiar. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue una foto en particular. Una niña de cabello rizado, con una sonrisa radiante. Había algo en su mirada que me hizo estremecer. Algo que me parecía demasiado cercano. Cerré los ojos, tratando de recordar. No estaba segura, pero me pareció ver un destello de luz sobre su figura, como si la foto estuviese viva. En ese momento, el silencio del sótano se rompió por una risa infantil a mis espaldas. La sangre me heló. Giré rápidamente, pero no había nadie. El sótano estaba vacío, pero la risa seguía resonando en mis oídos. La sensación de que alguien me observaba me envolvió de nuevo. Tal vez esta niña no solo estaba en las fotos. Tal vez era parte de mí, de mi historia. Me senté en el suelo,
sintiendo mi corazón agitarse. Saqué de nuevo la nota que había encontrado la primera noche y la miré. No olvides lo que pasó. ¿Qué había pasado? ¿Qué secretos guardaba el sótano? No podía ignorar la conexión. Tenía que encontrar respuestas. De repente, escuché un golpe fuerte en el piso de arriba. El sonido sacudió la casa. Me levanté de un salto y regresé escaleras arriba, mi mente corriendo por posibilidades. ¿Quién estaba en casa? ¿Era un vecino? Alguien más que había sentido la llamada del lugar. La curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Al llegar arriba, el pasillo estaba en silencio. Pero la puerta del cuarto de mis padres estaba entreabierta. Me acerqué lentamente, mi mano temblando, y la empujé. Al abrirla, el aire era pesado y frío, como si el tiempo se hubiera detenido en ese espacio. Lo que encontré allí me dejó sin aliento. Sobre la cama, había un diario. No era un diario cualquiera, era de mi madre. Mi pulso se aceleró mientras lo hojeaba. Las páginas estaban llenas de recuerdos, pero una sección estaba marcada con un dedo. Era un relato sobre una niña que había desaparecido en la casa. Sería la misma niña de la foto. Mientras leía, un sudor frío recorrió mi espalda. La historia no solo hablaba de la niña, sino también de algo oscuro y aterrador. Algo que había permanecido oculto durante años. Algo que nunca debía haber olvidado. La verdad empezaba a revelarse, pero a medida que más información descubrí, más se intensificaba el misterio. Y en ese instante, la risa se volvió a escuchar, esta vez más cerca. Giré súbitamente, y mi corazón se detuvo. La figura de la niña apareció en la puerta. Me miró, sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y esperanza, y todo se oscureció a mi alrededor. Capítulo 3. Desperté en el suelo, el frío de las baldosas me sacudió. Confundida, miré a mi alrededor. La habitación seguía en silencio, pero la puerta estaba cerrada. Había sido un sueño. Sin embargo, la imagen de la niña se grabó en mi mente, tan vívida y real. Sentí que estaba solo un paso de entender lo que había ocurrido aquí. Me incorporé, temblando. El diario de mi madre y la foto de la niña estaban en mi mente. Necesitaba respuestas. Recordé el relato que había leído. Hablaba de una desaparición en el jardín, justo donde había encontrado los álbumes de fotos. Mi corazón se aceleró al pensar que esa niña podría haber sido mi madre. Decidí que debía salir al jardín, a ese lugar donde la risa infantil aún resonaba en mis oídos. Tal vez allí, entre el barro y la hierba, encontraría más pistas. Al abrir la puerta principal, un viento frío sopló y me hizo dudar. Pero no podía dar marcha atrás. Tenía que enfrentar lo desconocido. El jardín estaba desierto. Las flores marchitas y el césped descuidado eran un recordatorio del tiempo que había pasado. Caminé hacia el antiguo columpio, balanceándose suavemente. Esa risa, de nuevo, me invadió. Era como si la casa misma respirara, llevando consigo los ecos del pasado. Escudriñé cada rincón, buscando alguna señal, algo que me dijera que no estaba sola. Al revisar un arbusto, descubrí una pequeña piedra blanca, diferente a las demás. A medida que me agachaba, vi que estaba cubierta de tierra y había algo escrito en ella. No olvides. Esa misma frase de la nota. ¿Qué había que recordar? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si me estuviera mirando. Me levanté rápidamente y miré a mi alrededor, pero solo había silencio. Entonces, vi algo moverse en la esquina del jardín, una sombra. Me acerqué cautelosamente, mis pasos eran casi inaudibles. El movimiento me condujo hacia un pequeño cobertizo al fondo del jardín. La puerta estaba entreabierta. Una parte de mí quería huir, pero la otra quería descubrir qué era lo que se escondía. Empujé la puerta con cuidado y entré. El interior era oscuro, limitado por la escasa luz que entraba por la ventana polvorienta. En el suelo, vi más piedras, todas con inscripciones. Algunas decían nombres, otras estaban marcadas con palabras que evocaban tristeza. Mis manos temblaban mientras tiraba de una tabla de madera en la esquina. Allí, debajo, encontré un viejo retrato. La misma niña de la foto. Esta imagen era más detallada y mostraba un grupo de niños. Todos parecían felices, pero algo en sus miradas me perturbaba. Era como si conocieran un secreto que nunca compartirían. De repente, el aire se volvió pesado y escuché un susurro apagado que decía mi nombre. ¿Qué quieres de mí?, grité, mi voz resonando en la oscuridad. El sonido fue respondido con más risas, más cercanas,
más insistentes. Temblando, retrocedí, pero algo me detuvo. La sombra que había visto antes se acercaba, tomando forma. Una figura se materializó frente a mí, y era la niña. Su rostro ahora lucía menos triste, más decidido. Extendió su mano, como si quisiera que la siguiera. Mi respiración se aceleró. Tenía que decidir, la seguiría y arriesgaría a descubrir lo que había estado oculto durante tanto tiempo, o me quedaría aquí, con el miedo a lo desconocido. No había más tiempo para dudar. Ella comenzaba a desvanecerse y la decisión tenía que ser inmediata. Seguí su estela, pensando en lo que descubrí. Pero mientras lo hacía, una parte de mí temía que la respuesta que buscaba podría ser más oscura de lo que había imaginado. Capítulo 4. La figura de la niña se desvaneció de repente, dejándome sumida en la penumbra del cobertizo. Parpadeé, insegura, buscando alguna señal de que aún estaba allí. Pero solo estaba yo, rodeada de sombras y el eco de las risas que seguían resonando en mi mente. La inquietud creció en mi interior mientras me preguntaba si había tomado la decisión correcta. De repente, escuché un ruido detrás de mí, un chirrido familiar que provenía de la puerta del cobertizo. Me giré rápidamente, esperando encontrar alguna criatura del jardín, pero fue un golpe helado lo que me hizo temblar. La puerta se cerró de golpe, atrapándome en la oscuridad. El aire se volvió denso y me costaba respirar. La luz que entraba por la ventana apenas podía iluminar el lugar, pero me esforcé por encontrar algo que me ayudara a entender este encierro. Mis manos temblorosas recorrieron el suelo en busca de una salida, pero lo único que encontré fueron más piedras, cada una grabada con palabras que me resultaban perturbadoras. Olvídame, no mires atrás, siempre estaré contigo. Sentí que me ahogaba. No solo estaba atrapada físicamente, sino también psicológicamente, atrapada en una telaraña de secretos. Entonces, escuché el susurro nuevamente, esta vez más fuerte, sigue. Era la voz de la niña. Incapaz de resistir, decidí seguir el eco de sus palabras. Con pasos vacilantes, traté de recordar cómo había llegado hasta aquí. Volví a girar hacia la parte trasera del cobertizo, donde vi un destello de luz, o más bien, un resplandor tenue que parecía invitarme a acercarme. ¿Dónde estás?, llamé con voz temblorosa. La luz creció, iluminando una pequeña puerta que antes no había notado. Me acerqué con cautela, cada vez más intrigada y aterrorizada al mismo tiempo. La manija estaba fría al tacto, pero no podía detenerme. La abrí despacio y el crujido resonó en el silencio. El pasillo que se extendía ante mí estaba cubierto de polvo, lleno de cuadros de niños enmarcados, todos con expresiones serias. Cada retrato parecía seguirme mientras avanzaba. Se sentía inquietante. Detrás de ellos, oí risitas suaves, como ecos de recuerdos lejanos. A medida que caminaba, la risa se volvía más clara, más presente. ¿Quiénes eran esos niños? Finalmente, llegué a una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y, con el corazón latiendo con fuerza, la empujé. Dentro vi un antiguo salón infantil, lleno de juguetes desgastados y libros polvorientos. Y en el centro, en una mesa, había una caja de madera. El brillo provenía de su interior. Me acerqué, con la inquietud apoderándose de mí. Abrí el tapón de la caja y la oscuridad se disipó momentáneamente, revelando un objeto brillante. Era un collar con un colgante de forma extraña. En ese instante, el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Las risas cesaron y el ambiente se volvió helado. El collar activó algo. Una visión explosionó en mi mente, recuerdos de risas, juegos y sobre todo, un profundo sentimiento de pérdida. La niña, esos mismos ojos tristes, apareciendo entre la bruma. Su mirada suplicante. Ayúdame, parecía decir. Sin embargo, una sombra emergió de la esquina de la habitación, tan oscura que absorbía la luz misma. Comprendí que no estaba sola, que había algo más aquí, algo que había estado esperando. La urgencia se apoderó de mí al darme cuenta de que había despertado algo que no podría controlar. Volví a mirar el collar, y en ese instante, todo cambió. Una parte de mí sabía que esto apenas comenzaba, que esos secretos enterrados estaban a punto de salir a la luz. Capítulo 5. El aire se volvió helado a mi alrededor. La sombra que se había materializado en la esquina de la habitación se movía lentamente, como si estuviera tomando forma. Mi instinto de huida chocaba con mi curiosidad. La niña había desaparecido, y ahora solo había espacio para esta presencia ominosa. La habitación giró a mi alrededor mientras mi mente intentaba encontrar una lógica a lo que estaba pasando. El collar seguía brillando en mi mano, como una especie de faro en medio de la oscuridad. Ayúdame.
La voz de la niña resonaba en mi memoria. ¿Sería esta sombra la razón detrás de su sufrimiento? Decidí dar un paso atrás, pero el suelo crujió de forma inquietante. La sombra pareció moverse hacia mí, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Ya no podía ignorar que esta no era solo una casa antigua llena de recuerdos. Era un lugar atrapado entre dos mundos, y yo había cruzado el umbral a algo desconocido. ¿Quién eres? Pregunté, aunque sabía que nadie respondería. La sombra se detuvo. Sentí una conexión siniestra, pero no podía entenderla. Como si tuviera una historia que contar. Al darme cuenta de que no podía quedarme en la habitación, fui directamente hacia la puerta. La manija crujió, pero no cedía. El miedo creció al escuchar un susurro. Esta vez no era la voz de la niña, sino una mezcla de ecos confusos, un murmullo de advertencias y lamentos. Sentí pánico, y en un impulso desesperado, levanté el collar hacia la sombra. Aléjate de mí. A medida que el collar brillaba, la sombra titubeó. No era una simple figura oscura, había una esencia, una personalidad oculta. Volvió a moverse, y esta vez se acercó lentamente, con una calma inquietante. Devuélveme, susurró con una voz que no parecía de este mundo, mezclada con la angustia de muchos. ¿Devolver qué? Grité, cada vez más asustada. Pero no estaba dispuesta a dejar que me atrapara. Con un último empujón, giré la manija y finalmente logré abrir la puerta. Corrí por el pasillo, cada paso resonando con la certeza de que algo realmente había despertado. Al llegar al cobertizo, me volví rápida. Las risas de los niños regresaron, llenando el aire pesado y oscuro. Me di cuenta de que la salida estaba cerrándose. Solo había un camino, el interior de la caja que había dejado atrás. ¿Podría el collar estar conectado a todo esto? Me detuve a pensar. Pero el temor no daba tregua. El rostro de la niña volvió a aparecer en mi mente, su expresión era de determinación. Ayúdame, seguía repitiendo. Corrí de regreso hacia la habitación donde encontré el collar. La sombra había desaparecido, pero la sensación de su presencia seguía en el aire. Sabía que tenía que descubrir más sobre el collar para entender lo que estaba ocurriendo. Con manos temblorosas, recogí la caja de madera. Aquel collar no era solo un objeto olvidado, era el hilo que unía a todos estos niños, a la sombra, a la niña. Y en ese momento, comprendí que debía encontrar el coraje para desentrañar la historia. El resplandor del collar iluminó el espacio, mostrándome algo que antes no había visto. Un espejo polvoriento en la pared, apenas visible, reflejó una imagen doble, yo, pero también algo detrás de mí. Algo que no debía estar allí. Sentí que la respiración se me cortaba. Alguien, o algo, estaba en la casa. El abrazo de la oscuridad se cerraba a mi alrededor y sabía que esta noche no terminaría aquí. Capítulo 6. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al ver aquella figura borrosa en el espejo. Detrás de mí, se delineó lo que parecía ser un rostro. La mezcla de sombras creaba un brillo opaco, mostrándome unos ojos vacíos que me observaban. La necesidad de huir se apoderó de mí, pero algo me anclaba al suelo. El reflejo sonreía, y aunque no era una sonrisa amable, su expresión estaba llena de una ansia oscura, como si invitara a un juego que no quería jugar. Traté de girar para enfrentar lo que estaba detrás, pero la habitación parecía distorsionarse. Todo se volvió borroso y no podía concentrarme. Rápido, rápido, murmuré para mí misma, intentando mantener la calma. La caja de madera y el collar eran mis únicas esperanzas. Me volví hacia ellos, decidí a descubrir lo que realmente significaban. Mientras la luz del collar se intensificaba, sentí que me daba una fuerza extra, como un escudo contra la sombra. «¿Devuélveme?» La voz resonó de nuevo, esta vez más fuerte, llenando la habitación. El eco parecía multiplicarse, llenando cada rincón con un sentimiento de desesperación que me sobrecogía. La figura en el espejo desapareció de un golpe, dejándome sola frente a la vacuidad del lugar. Mis manos aún temblaban. Debía tomar una decisión. Sentí que el collar me guiaba, empujándome a abrir la caja de madera. Con un profundo suspiro, lo hice. Dentro, los objetos dispersos relucían sutilmente bajo el brillo del collar. Cada uno de ellos parecía estar lleno de recuerdos y secretos. Esto no es solo un juego, pensé. La caja contenía más que solo objetos olvidados, era un cofre de vidas pasadas. Levanté una muñeca rota y su vestido roto me recordó a la niña. ¿Esta eres tú?, pregunté en voz baja, esperando una respuesta. De repente, los murmullos crecieron a mi alrededor, llenando la habitación de un alboroto que me mareaba. «¿Ayúdame?»,
gritó una voz entre los demás. ¿Qué quieren de mí? Exclamé en un ataque de frustración, arrojando la muñeca al suelo. El impacto reverberó en las paredes y los murmullos cesaron. Un silencio denso se apoderó del lugar, y sentí un peso en el aire. Algo me observaba. El collar comenzó a brillar intensamente, y en su luz, vi una silueta en la esquina. Era la niña. Su rostro estaba serio, sus ojos suplicantes. «Debes ayudarme», dijo, pero su voz estaba distorsionada. «Devuélvele el collar». «¿Cómo? ¿Qué significa?», balbuceé, mi voz temblando por el miedo. La niña pareció desvanecerse y, en su lugar, vi la sombra emerger detrás de mí. Mis instintos gritaron. En un arranque, giré y levanté el collar, como si pudiera usarlo como un arma. «No. No te acerques», grité. La sombra se detuvo, titubeando ante la luz. Me di cuenta de que necesitaba actuar. Tal vez pueda ser liberada. ¿Es esto lo que quieres?, pregunté desesperadamente, apuntando con el collar hacia la sombra. Su forma titiló, y la angustia en su mirada se volvió más intensa. «Sí», murmuró, su voz era un eco lejano. «Entonces aquí va», dije y, apretando el collar con fuerza, lo dejé caer sobre el suelo. La sala tembló con un golpe atronador, y la vibración hizo que las paredes parecieran encogerse. La sombra se lanzó hacia el collar, y en ese instante, mis esperanzas colisionaron con la realidad de lo que había desatado. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la oscuridad se abalanzó sobre mí, tragándome por completo. Capítulo 7. La oscuridad me envolvió como una manta pesada. No podía ver ni oír nada, solo un eco lejano de susurros que parecían flotar alrededor de mí. El miedo se apoderó de mi pecho, y mi respiración se volvió entrecortada. Sentí que caía, pero en realidad estaba atrapada en un mar de sombras. Finalmente, un destello de luz brilló en la distancia, y empecé a avanzar hacia él. Cada paso era un reto, y la oscuridad parecía querer arrastrarme de regreso. «¿Dónde estoy?», me pregunté, pero no había respuesta. Cuando llegué a la luz, me di cuenta de que estaba en una habitación diferente. Las paredes eran de un tono gris frío, y el ambiente era más sombrío que el anterior. El collar aún brillaba en mi mano, aunque no de la misma manera, ahora lucía opaco, como si hubiera perdido su poder. A mi alrededor, las sombras danzaban y se contorsionaban. Sentí escalofríos en la espalda. Esto solo puede empeorar, pensé. Intenté agacharme, buscando alguna forma de cubrirme o esconderme de lo que podría estar acechando. «Ayuda», susurró una voz familiar. Me congelé. Era la misma niña. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y desesperación. «No deberías estar aquí», dijo, pero su voz se desvaneció en un murmullo. «¿Dónde estás?», grité. Pero la habitación comenzó a oscilar, como si se desintegrara ante mis ojos. La luz pareció tambalearse, y en un instante, la habitación fue reemplazada por una escena diferente, un jardín marchito, cubierto de neblina. «No», exclamé, retrocediendo. La niña estaba en el centro del jardín, rodeada de flores marchitas. «Devuélveme el collar», volvió a decir, y su tono era más intenso esta vez, como si insistiera en algo vital. «No puedo, no sé cómo», respondí, sintiendo que el pánico comenzaba a calar en mí de nuevo. «¿Por qué quieres el collar? ¿Qué te ata a él?» «Es mi única esperanza», explicó, pero su voz se desvaneció una vez más, siendo sustituida por un viento helado que parecía que traía consigo lamentos. Las sombras en el jardín comenzaron a acercarse lentamente. Podía sentir su presión, como garfios que intentaban atraparme. «¿Por qué siempre estás aquí?», pregunté, sintiendo que la rabia se mezclaba con los ojos suplicantes de la niña. «No puedo soportar esto más». «¿Qué deseas de mí?». Las sombras ríen en un murmullo difícil de entender, pero podían dejarme claro que no estaba a salvo. «Ayúdame», la niña gritó. Sin pensarlo, extendí el collar hacia ella. «Toma esto. Tal vez puedas encontrar la paz si te lo devuelvo». La luz del collar comenzó a resplandecer de nuevo, aún bajo el oscuro manto. «Es demasiado tarde», la niña respondió, volviendo a desaparecer. La habitación tembló y algo oscuro surgió a mi lado. No era solo una sombra, era una figura, más sólida que las demás, con una boca abierta que reflejaba una horrorosa sed de venganza. Mis piernas flaquearon, y su presencia amenazante me obligó a retroceder. «No, por favor», grité, pero el eco de mi voz se perdió de inmediato. Corrí, pero la figura estaba cada vez más cerca, dejándome ver que el collar, la caja y la niña eran solo un fragmento de un juego que había comenzado antes que yo.
Sintonicé mi mente. Necesitaba hacer algo. O debería enfrentar lo inevitable o descubrir la verdad detrás de aquella oscuridad. Mientras pensaba en la niña y su angustia, en la bruma detrás de mí, me di cuenta de que el collar podría ser mi única salida. Pero, ¿a qué precio? La figura se abalanzó sobre mí, y en ese instante crítico, comprendí que tal vez el collar no solo contenía secretos, sino también la clave. Sin más opciones, decidí que iba a enfrentar a lo que fuera que había desatado. Alcé el collar y grité, «¡Basta! No me atrevas a perder en este juego». La oscuridad se detuvo, y una calma inquietante envolvió el lugar. Pero algo en el aire me decía que esto era solo el comienzo. ¿Qué había realmente debajo de todo esto? Y más importante, ¿saldría viva para averiguarlo? Capítulo 8. El silencio fue abrupto, pero no era un silencio reconfortante. La figura sombría aún estaba allí, inmóvil, como si evaluara mi valor con sus ojos vacíos. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras mantenía el collar alzado, como si pudiera protegerme de su odio. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz temblando. «Si no puedo ayudarte, ¿por qué sigue persiguiéndome?». La figura pareció dudar, y en ese instante, un pequeño destello de esperanza brotó en mí. «Eres un recipiente», resonó una voz profunda y llena de ecos, como si el aire mismo hablara a través de ella. «Tienes lo que se necesita, y a la vez, no tienes nada». «Recipiente», repetí. Miré el collar en mi mano, incapaz de comprender las palabras. «¿Para qué?». «Todo lo que hiciste al intentar devolverlo ha despertado lo que está durmiendo», continuó la voz. «Debes decidir ahora, mientras aún te queda tiempo». Antes de que pudiera interrogar más, el jardín marchito comenzó a distorsionarse. Las sombras se retorcían y convulsionaban, y un viento gélido sopló, llenando el espacio con susurros sombríos y risas burlonas. Sentí que caía de nuevo, esta vez hacia una oscuridad más profunda que la anterior. «Espera», grité, pero mi voz fue ahogada en el torbellino. De pronto, aterrizó con un golpe sordo en un lugar que parecía familiar y extraño al mismo tiempo. Era mi sala de estar de la infancia, pero todo estaba hecho pedazos. Los muebles estaban cubiertos de polvo y telarañas. La ventana, quebrada, dejaba entrar la luz de una luna llena. Me levanté del suelo y me miré la mano. El collar seguía allí, aunque su brillo había disminuido más. «Esto es un sueño», murmuré, tratando de convencerme. Pero todo alrededor era demasiado real. Caminé hacia la ventana y miré afuera. La noche era densa, y figuras oscuras se movían por el jardín. En ese momento, comprendí que el collar era un imán, atrayendo a aquellos que habían sido atrapados en el ciclo de sombras. Eran almas perdidas. Cada susurro que había oído tenía un dueño, y cada una de esas figuras era una parte de la historia que nunca había terminado. «¿Qué se supone que haga?», me pregunté con la voz quebrada. «¿Cómo puedo ayudarlas?». Las sombras comenzaron a acercarse a la casa, ahora sin el miedo que había sentido antes. Las sombras eran sombras, pero también eran recuerdos. Quizás esos recuerdos nunca debieron ser olvidados. El collar comenzó a temblar en mi mano, como si sintiera mi confusión y anhelo profundo. Un susurro claro salió de la penumbra. «Dals vos, y te otorgarán la libertad». Me di la vuelta, y ahí estaba la niña, aún rodeada de flores marchitas, ahora con un rostro lleno de determinación. «Ayúdame. Este es el único camino». Con mi corazón latiendo con fuerza, comprendí que no se trataba solo de resolver el misterio de la niña, sino de desbloquear la historia de todos aquellos que flotaban entre la oscuridad y la luz. Si lo lograba, tal vez encontraría una salida. Un grito se escapó de mis labios cuando la puerta de la casa se abrió de golpe, revelando una oscuridad más profunda. Sin pensarlo, me dirigí hacia ella. Tal vez esta era mi última oportunidad. Era ahora o nunca. Y al cruzar el umbral, sentí que algo había cambiado. Las sombras parecían moverse de otra manera, llenas de un nuevo propósito. Pero lo que no sabía era que en su búsqueda de libertad, yo también estaba a punto de enfrentar lo que tenía oculto mi propio pasado. Capítulo 9. Al cruzar el umbral, la oscuridad me envolvió como una manta pesada. El aire se volvió frío, helado, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las sombras danzaban a mi alrededor, susurrando entre ellas en un idioma que no podía entender. Podía sentirlas observándome, esperando, como si cada sombra estuviera repleta de historias no contadas. «Dals vos», repetí para mí mismo. Pero ¿cómo se supone que debía hacer eso? Apenas podía con mi propio miedo. «Respira», pensé. Necesitaba centrarme. De alguna manera, debía reunir el valor para enfrentar lo desconocido.
De repente, un susurro familiar emergió de la oscuridad, resonando en el aire. Era una voz que conocía bien, una mezcla de dulzura y tristeza a la vez. Ayúdame, la reconocí inmediatamente. Era la voz de la niña, y su llamado me llenó de determinación. ¿Dónde estás?, grité, buscando en la penumbra. Las sombras se movieron, creando un camino que parecía conducir a un lugar específico. Sin pensarlo, lo seguí, sintiendo que cada paso era un eco de mi pasado. El aire se espesó, y la luz de la luna se filtró a través de una grieta en las nubes. Finalmente, llegué a un pequeño claro. En el centro, encontré a la niña, rodeada de una bruma tenue. Su rostro era más claro ahora, lleno de esperanza. Este es el lugar, dijo, extendiendo su mano. A medida que me acercaba, una oleada de recuerdos me golpeó con fuerza. Vi la casa en su estado original, plena de vida, riendo y jugando. La figura de una madre se perfiló en mi mente, sonriendo, y el eco de su risa resuena en mis oídos. Pero luego, esa risa se desvaneció, dando lugar a gritos, llantos y una angustia insoportable. No puedo hacerlo, murmuré, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. No puedo enfrentarlo. Sí puedes, replicó la niña con firmeza. Debes. Ellos necesitan que les devuelvas sus historias. Solo así encontrarán la paz. Un escalofrío recorrió mi espalda. Allí estaban, parte de mi pasado, recuerdos enterrados que siempre había querido olvidar. Pero ahora estaban frente a mí, esperando que hiciera algo. Un grito de auxilio al que nunca había prestado atención. La carga se hacía cada vez más pesada. ¿Cómo empezar?, pregunté. La niña me miró con ojos comprensivos. Habla con ellos. Deja que cuenten su dolor. Cada recuerdo tiene un propósito. De repente, la bruma alrededor de ella comenzó a disiparse, y pude ver a otras sombras un poco más claramente. Cada una tenía un rostro, y cada uno estaba cargado de tristeza. Tu voz les dará vida, me instó la niña. Está bien, respondí, sintiendo que mis miedos comenzaban a ceder. Haré lo que pueda. Pero justo cuando estaba a punto de acercarme a la primera sombra, comenzó un temblor en el suelo. La tierra vibraba y una risa macabra resonó en la oscuridad. Algo estaba a punto de cambiar, algo que estimuló un miedo profundo en mi interior. No pueden detenerme, grité, y la decisión brotó desde lo más profundo de mí. Tenía que hacerlo. La risa se intensificó, y en ese instante, comprendí que esta era solo la primera batalla. Tenía que dar voz a esas almas, pero también debía enfrentar la presencia que les había causado tanto dolor. La oscuridad no iba a dejarme ir tan fácilmente. Ayúdame, la niña fue una llama brillante en medio de la tormenta. Entonces, me preparé para enfrentar lo que vendría. Ya no podía dar marcha atrás. Capítulo final. El temblor del suelo resonaba en mis pies mientras la risa macabra se transformaba en un clamor ensordecedor. Sabía que la oscuridad estaba cerca, acechando en las sombras que se agolpaban a mi alrededor. Un rostro se dibujó entre ellas, una máscara de ira y sufrimiento, el eco de tantas almas perdidas. Con el collar aún en la mano, su luz pálida era la única cosa que ofrecía un mínimo de consuelo en ese mar de caos. La niña me miraba, sus ojos repletos de fervor y desesperación. Habla, me instó. Ellos deben ser escuchados. No podía soltarlas ahora, no podía darles la espalda. Con un profundo aliento, me dirigí a la primera sombra, que parecía luchar por formarse. ¿Quién eres?, pregunté, y el aire se volvió pegajoso con el recuerdo. La sombra empezó a materializarse, revelando un rostro de un niño con ojos tristes. No me olvides, susurró. Entonces, la oscuridad rodeó sus palabras, haciendo eco entre los murmullos. No. No puedo olvidarte, grité, sintiendo que mi voz resonaba en cada rincón del espacio. La sombra sintió, una chispa de aliento llenó la habitación. Habla por nosotros, háblales. Haz que escuchen. Los ecos continuaron envolviendo la escena, y poco a poco, más sombras comenzaron a unirse a nosotros. Un niño, una niña, otros más, todos despojados de historias y que aguardaban en la penumbra. Cada uno compartía un fragmento de dolor, un relato de tragedia y añoranza que brotaba a través de mis labios. Fue un torrente que fluía sin freno, los recuerdos se entrelazaban como hilos que forman un tapiz desgastado y estéril. Me atraparon, me olvidaron. Murmuraban, sus voces se superponían, creando una melodía de sufrimiento. Sentí que la oscuridad se estremecía, respondía a cada palabra, contradiciendo su opacidad. La sombra que había estado acechando en el fondo comenzó a moverse, amenazante.
Cierra la boca, bramó, y el aire se volvió pesado. Pero el ímpetu de las voces resonaba en mí. No tengo miedo, grité, logrando que varias sombras se unieran, formando un frente común. Poco a poco, la sombra oscura titubeaba, como si vacilara ante la verdad que emergía. El miedo no te salvará, dijo, su voz era un rasguño, un lamento de aquellos a los que nunca dejé ir. El pasado no se desvanece. Pero se puede recordar, respondí, sintiendo un resplandor en mi interior. Se puede honrar. Al decir esto, vi el brillo del collar intensificarse aún más, reverberando entre las sombras convergentes. Las almas estaban comenzando a liberarse. De repente, toda la habitación pareció temblar intensamente. No. Detente. La figura oscura retrocedió mientras las sombras a mi alrededor se movían con renovada energía. La niña, desde el rincón, sonreía por primera vez, y su luz era un recordatorio tangible de lo que estaba en juego. Ahora, grité, y con un movimiento dramático, levanté el collar hacia la sombra. La luz lo atravesó, uniendo el pasado con el presente. Los ecos de historias por fin encontraron una voz, un eco profundo que resonó en el interior de la oscuridad. La sombra se contorsionó como si buscara escapar, pero fue en vano. Todo se llenó de un brillo blanco intenso que atravesó las paredes y el jardín marchitado. Sentí un tirón en mí, una conexión entre cada relato olvidado y los presentes. La casa no era un lugar de miedo, sino un hogar que pedía ser recordado. El tiempo pareció detenerse. La risa de la niña resonó, y entonces, todo se volvió en silencio. Desperté en el suelo de mi sala de estar, el aroma del jardín se filtraba a través de las ventanas rotas y la luz del sol brillaba con fuerza. El collar y la caja permanecían, ahora adosadas el uno al otro en la magia de aquel momento. Me levanté, y mientras miraba alrededor, la casa parecía más viva. Las sombras se habían marchado. Todavía sentía la carga de lo que había ocurrido, pero la certeza de que las historias de aquellos niños no desaparecerían. Al mirar por la ventana, vi el jardín, aquel sitio donde todo había comenzado. Donde había un eco de risas, algo que sentí, aunque opacado por el tiempo. En mi mente, una pregunta emergía, ¿estaba realmente acabado todo? Me trasladé unas semanas después, dejando atrás la historia, pero no el misterio. La casa se vendió, y la niña, por fin, parecía haber encontrado paz. A veces, miro atrás con nostalgia y un poco de miedo. ¿Qué se oculta bajo la superficie de lo cotidiano? Esas son las preguntas que limpian mi mente en el silencio de la noche. Nunca sé si estarán allí, vigilantes en la oscuridad o en algún rincón perdido de mi memoria. Pero en el fondo de mi ser, sé que siempre habrá un hilo del pasado pidiendo ser tejido en el presente. ¿Cuántas historias más esperan ser contadas?